Artlist.io. Come on, come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come near, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. Buenas tardes y bienvenidos a Tutibilus, un espacio de agitación histórica. El día de hoy tenemos una excelente plática con tres excelentes mujeres que nos van a venir a ayudar a entender cuál es la situación de la academia, qué es la academia y si hay problemas en la academia mexicana. La academia es un centro de enseñanzas e investigación que se funda en el 387 en Atenas. Y era un lugar donde se reunía el conocimiento, en donde de alguna u otra manera lo impulsaban, y este lugar fue el que dio origen a que dio las bases para el sistema de las universidades europeas. El día de hoy está con nosotros tres, como les decía, tres grandes mujeres que nos van a venir a contar sus experiencias dentro de lo que es la Academia Mexicana. Y tenemos primero con nosotros a la doctora Anel. Ella es doctora y maestra en Humanidades con especialidad en Historia Moderna por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigadora de estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, certificada en Teoría Crítica por 17 institutos de estudios críticos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2013 a la fecha, galardonada con la mención honorífica en el Premio Edmundo Morán, Teoría de la Historia e Historiografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2005, mención honorífica cum laude con la obtención del grado de doctorado en 2011, autora del libro Una historia de barbas y capuchas, la deconstrucción de la figura de San Francisco por los frailes capuchinos de los siglos XVII y XVIII,
publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2017. Además de diferentes artículos de investigación y capítulos de libros publicados a nivel nacional e internacional, cuenta con experiencia docente a nivel de enseñanza básica, media, superior. Es coordinadora general de Tutivilus, Espacio de Agitación Histórica. Bienvenida, Anel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Omar. Muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando en este miércoles 18 de diciembre del 2024, ya para terminar el año. Y creo que es un buen momento también, pues, para reflexionar quizá en estos temas, ¿no? Gracias, Sí, Omar. claro que sí. También tenemos con nosotros a la profesora Rivas Valdés. Ella es maestra, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante los últimos 13 años se ha dedicado al estudio de la evangelización y la historia de México. Es una profesional de carácter interdisciplinario capaz de realizar investigaciones tanto de campo como documental. Se considera una persona meticulosa con su trabajo, creativa, proactiva, con valores éticos, discreción y con resiliencia. Bienvenida, maestra. Espero que nos pueda abundar en lo que es la academia para usted y si la academia en México está sufriendo una crisis. ¿Voy yo? Nada más para tomar la palabra, ya llegó Chere. Entonces, si la podemos presentar. Claro que sí. También tenemos con nosotros a la doctora en Antropología Social del CIESAS, maestra en Antropología Social de la ENA, licenciada en Etnología por la ENA, licenciatura en Psicología por la UNAM. Ha sido ponente en diversos encuentros nacionales e internacionales, tanto en psicología como en antropología social. Laboró como coordinadora de la clínica de maltratos en el DIF Naucalpan en casos de custodia y atención a menores que han sido víctimas de maltrato. Integrante del núcleo multidisciplinario por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Cecilia Loria Sabiñón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigadora en estudios de jóvenes en conflicto con la ley para el Instituto Nacional de Psiquiatría, investigadora en Guatemala para los modelos de prevención y atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de trabajo de campo de diversos proyectos seminacionales con ciencias, IFT y EQRO, actualmente profesora investigadora de posgrado en Antropología Física en la ENA, trabajando temas de atención de grupos prioritarios, discapacidad, violencia de género, desaparición forzada y por particulares, feminicidios y tentativas de feminicidio. Doctora, bienvenida también a este espacio. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Anel, también por la invitación. Una disculpa por mi ingreso un poquito tarde. No, no hay ningún problema. Pues vamos a empezar y me gustaría que para empezar ustedes pudieran ahondar un poco más en su currículum, a qué se dedican, eh, cuáles son sus estudios y qué están haciendo en este momento. Entonces, doctora Rosy, por favor, empiezo con usted. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien lo dijo Omar, muchas buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa María Rivas Valdés, lo vuelvo a repetir, me pueden decir Rosy. Me he dedicado casi, pues ya llevo 21 años trabajando en investigación. Llevo más o menos como unos 16 años trabajando en instituciones y los otros años ya son de manera independiente. Entonces, estuve trabajando en proyectos arqueológicos, estuve trabajando con proyectos de arqueología subacuática, haciendo la reconstrucción histórico-cultural en contexto. También estuve trabajando para la Academia Mexicana de la Lengua en una edición crítica de la novela de la Revolución Mexicana del Águila y la Serpiente ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó el nombre, pero bueno, estuve trabajando en ese proyecto. Es Guzmán, Martín Luis Guzmán. Y estuve ahí, creo que ha sido ese el proyecto en que mejor me desarrolló como investigadora porque aprendí muchísimas cosas, ¿no? Posteriormente también volví a trabajar con arqueólogos y he trabajado también en archivos nacionales y municipales, trabajando en el Archivo General de la Nación, que es el que conserva todos los documentos históricos. También trabajé en el Archivo de Migración, que también fue toda una experiencia única, porque bueno, generalmente eso es un archivo que casi no se conoce. Y bueno, a lo largo de también he trabajado
como asesora de tesis en la ENA y de manera independiente. O sea, hay gente que de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden a hacer mi tesis y pues obviamente me contacten y pues ya nos ponemos de acuerdo para trabajar. Y pues actualmente con todas estas situaciones de la academia tengo un podcast que es histórico-cultural, se llama Jolotes Nerd, y pues estamos trabajando, somos dos, somos 3 chicas, 2 arqueólogas y una historiadora también de la ENA, entonces pues siempre tocamos diversos temas, y lo más interesante de este podcast es que pues sin caer en feminismos se convirtió en un podcast feminista. Muchísimas gracias. A continuación, doctora Anel, si nos puede, por favor, abundar en su currículum, qué está haciendo ahorita. Sabemos que es la directora de Tutivilus, pero que nos explique qué está haciendo ahorita, cuáles son su formación, un poquito abundar más en su currículum, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Pues primero un poco ya lo que dijo Omar. Yo estudié la licenciatura en historia en la ENA. Después, vamos, mi sueño guajiro siempre ha sido hacer historia de Europa, ¿no? Porque creo que en México nos encerramos mucho y a veces es complicado empatar lo que conocemos de historia de México con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y por varias cuestiones, pues decidí hacer el posgrado con una beca CONACYT en Madrid y ahí hice la maestría y el doctorado en humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Estuve 4 años y medio allá viviendo, consultando archivos. Prácticamente la Biblioteca Nacional de España era mi segunda casa, ¿no? O sea, ahí me la pasaba todos los días. Y después, pues volví y vi la tragedia de ser, pues justamente académico o de pretender ser académico en un país como México, ¿no? Yo regresé de Madrid ya teniendo una plaza en la Universidad de Guanajuato que la concursé vía Skype. Y bueno, pues no duré ahí más de 1 año y medio porque el bullying, más bien el moving laboral, estuvo muy fuerte, ¿no? Y todo, bueno, ya ahondaremos en esas experiencias en otra ronda, pero después de ahí, pues estuve trabajando, bueno, trabajé en la Universidad de Guanajuato en la licenciatura en historia, luego estuve trabajando en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, después estuve trabajando en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que para mí no es nada benemérita porque me ocurrió otra cosa horrible. Y pues luego en mis andares, pues regresé después de 13 años a la Ciudad de México y desde hace 5 años doy clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente también doy clases en la licenciatura en Historia y Filosofía en la Universidad Rosario Castellanos y bueno, pues trabajo para Tutti Vilus, ¿no? Para mi diablo favorito. ¿Y qué es la academia? Híjole, pues yo creo que la academia es un espacio blindado. O sea, es un espacio en donde por adentro se promueve valores como la democracia, valores como la equidad y todo esto, pero solo se promueve porque en realidad son espacios que hay mucho compadrazgo, que esta cosa que tú decías al principio de lo que era la academia entre los griegos, pues yo creo que no se parece ya a nada, ¿no? Porque además todo está súper burocratizado. La enseñanza, además, creo que la escuela tal y como está ahora, pues se debe de refundar porque pues los modelos didácticos pues se han quedado atrás, ¿no? Por ejemplo, en la ENA no tenemos cañones en los salones, ¿no? O no hay internet que sea operable, operativo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es como con lo que quiero introducir y pues muchas gracias. Muchas gracias, Anel. ¿Te decimos Sheresada? Sí. Bueno, nos gustaría que igual nos ampliaras un poquito tu currículum. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estás haciendo en este momento?
y también que nos dieras adelanto de qué es lo que tú entiendes como academia en este momento. Para ti, ¿qué es la academia en este momento? Gracias. Muchas gracias, Omar, y también Rosy por haber por esta mesa, ¿no? Anel, que fue la que organizó esto. Bueno, pues yo soy psicóloga y etnóloga de licenciatura, de ambas licenciaturas, y bueno, he trabajado tanto como psicóloga como antropóloga también, desde la investigación y como psicóloga temas de violencia. Principalmente, antiguamente era violencia familiar, hoy en día ya es lo que es la violencia de género, ¿no? La he trabajado desde el ámbito de la violencia de género en contra de las mujeres y niñas, pero también la violencia de género hacia personas de la diversidad sexogenérica, entonces ya desde años atrás. Dentro de mi trayectoria, entonces sí he trabajado como coordinadora en la clínica de maltrato hace muchísimos años y también como investigadora en cárceles como Santa Marta Catitla con mujeres que eran madres presas. He trabajado con temas de cuando se aprobó en el 2010 aquí en la Ciudad de México el matrimonio homoparental, de eso trató mi tesis de doctorado. He tratado justo un tema que yo creo que es importante poner aquí en la mesa, no reciclarnos, porque también los puntos SNI 2, luego te encuentras que la misma tesis la presentaron nada más cambiándole con respeto, digo, no voy a mencionar nombres, pero luego a veces ni conoces a la persona, tú vas a la biblioteca y puedes ir viendo que es la misma tesis, el mismo artículo 20,000 veces, ¿no? Entonces creo que algo que quiero destacar de muchos colegas y muchos y muchas colegas es que cuando estamos como en esta lucha encarnizada queriendo ver si podemos acceder a estos privilegios, ¿no? De tener un SNI, de tener cierta tranquilidad económica, pues te das cuenta que te tienes que justo diversificar, ¿no? Dentro del mismo tema, o sea, es violencia, sí, pero violencia hacia que puras mujeres, pues no es lo único que he trabajado. Y eso es algo que creo que en la academia ya no se privilegia mucho, ¿no? Me refiero, personas con grandes privilegios en la academia trabajan el mismo temita eternamente. A manera de crítica, sí me adelanto aquí. Bueno, sí, son los temas que he trabajado. He estado como docente ya desde muchos años atrás. Empecé en la Universidad Obrera de México dando clases ahí en Donceles. Dando clases en preparatoria. Es algo que he disfrutado mucho, ser docente. Me gusta mucho el contacto con las chicas y los chicos y por otro lado la investigación es algo que me apasiona. No he vuelto a trabajar como terapeuta como tal y bueno, me he manejado, insisto, en temas que tienen que ver con violencia. Acabo de terminar una estancia postdoctoral de 3 años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el posgrado de Antropología Física con el tema de feminicidio y tentativa de feminicidio en México. Y bueno, yo trabajo actualmente muchos temas que tienen que ver con desaparición forzada, con trata de personas, ¿no? Que insisto, es violencia. Y sí, trabajo mucho con un enfoque de género, ¿no? Bueno, en general, esa sería como un poco mi trayectoria y sería la pregunta, ¿verdad? Prácticamente. Ya te comento, Mar, tengo un problema auditivo fuerte, entonces de repente me cuesta luego trabajo escuchar algunas cositas, pero aquí ando. Gracias. Muchísimas gracias, no. Bueno, y también tenemos varios comentarios que hay aquí en la plataforma que queremos compartir con todos ustedes. Para hacer esto un poquito más dinámico, me gustaría que las compañeras pudieran ayudarme a leerlos para que esto fuera como más dinámico. Entonces, Anel, ¿podrías leernos el comentario, por favor? Sí, claro, dice Jacita GC. Yo renuncié. Bueno, todo esto surgió por el cartel que está ahí al lado. Pusimos el cartel y la gente empezó a escribir, ¿no? Yo renuncié cuando descubrí el homeschool o la educación sin escuela. La academia solo me hizo sufrir y estaba estresada todo el tiempo. Como alumna y como madre, salir de la academia fue la mejor decisión que hemos tomado como familia. Aprendemos lo que queremos a nuestra forma y ritmo, pero también nos ayudó a hacer todo a nuestra forma y ritmo. No solo aprender, sino toda nuestra vida cambió al tener la libertad de decidir sobre nuestras vidas sin que nadie nos diga qué hacer o qué no hacer. Qué bueno que aborden este tema. Bueno, como pueden darse cuenta, tenemos a 3 excepcionales mujeres con una gran trayectoria intelectual y con una pues,
conocedoras de lo que pasa en la academia. Y bueno, tenemos en esta segunda ronda, vamos a ver de las experiencias indignantes que han vivido en la academia. Entonces aquí sí podemos pues ver qué entendemos realmente por lo que es la academia, estafándolo de lo que es el concepto histórico, digámoslo así, y ya entrando a lo que es la academia, centrándonos en la academia mexicana. ¿Qué es la academia mexicana? ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes en esta academia? ¿Sigue siendo un coto de gente que busca el conocimiento o hay únicamente ya compadrazgos, hay tráfico de influencias, no hay interés por los estudiantes? ¿Qué es lo que nos van a poder decir? Vamos a hablar 7 minutos, entonces yo les iré diciendo cómo van los tiempos. Me gustaría empezar contigo, Rosy. Cuéntanos, ahora sí profundízanos, ¿qué es la academia para ti? ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido y cuáles son las experiencias negativas que has tenido con la academia? Gracias. Vale. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que creo que como parte de la academia, bueno, aquí sí es el desahogo, ¿no? Si yo no he podido hacer un doctorado no es porque no quieran, sino porque la misma academia me ha rechazado muchas veces. Y creo que para empezar la academia en México, y como decía Carlos Mariátegui, conozco al monstruo porque he estado en sus entrañas. O sea, he trabajado hombro con muchos investigadores y investigadores reconocidos y cómo se las gastan, ¿no? Desde ver cómo ellos mismos se atacan y les ponen el pie. Recuerdo mucho una anécdota que de repente de buenas a primeras una asistente de investigación cumplió 50 años y quiso participar por una plaza y le dijeron, no, es que ¿qué vamos a hacer con una viejita que quiera ser investigadora, no? Cuando por el otro lado un asistente decidió por ella misma tomar, igual con 55 años, tomar sus propios medios y entró al Sistema Nacional de Investigadores. Y todo el mundo movió mucho porque empezó a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, nos están atacando. ¿Cómo es posible que digan que nos están atacando si pertenecen a lo mismo, no? También como parte de la experiencia que yo tuve, cuando uno va saliendo de la licenciatura, tienes como todas estas ganas y te dicen, no, estudia una maestría, estudia un doctorado para que tengas un puesto y que tengas una plaza y te llenan como de tantas ilusiones de decir, no, sí, entonces empiezas a dejar un poquito de tal vez trabajos que te pudieran generar un poquito más de ganancias, pero no porque tú quieres ser investigadora, tener tu renombre, ir a los congresos y difundir el conocimiento y todo esto. Entonces, entrando yo, quería estudiar la maestría en Historia del Arte, presento mi proyecto, la convocatoria, pasa todo y pues es rechazo, ¿no? Dije, bueno, ok, no pasa nada, siempre es bueno, como muy tranquilo. Entro a estudios latinoamericanos 2 años después, voy a un coloquio del tema de investigación que es sobre Santiago Matamoros, y la ponente tenía exactamente dije, ay, creo que soy buena investigadora porque definitivamente alguien está haciendo cosas que yo también estoy haciendo, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta que todo mi marco teórico estaba presentado ahí. Y dije, ¿qué? Dije, no, o sea, yo inocentemente dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando empiezo a hablar con la chica, le digo, oye, podríamos hablar, la, y resulta que la misma gente le habían robado mi proyecto para dárselo a ella para que ella lo desarrollara, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de todas las mafias que se manejaban. Yo quise hacer algo, pero todo el mundo me dijo, ¿sabes qué? Te vas a echar a todo el mundo encima, no puedes decir como muchas cosas. Y mejor, titúlate y ya te muestras cuando seas académica todos tus conocimientos, ¿no? Bueno, entonces también como que esta misma sumisión académica que te van diciendo, no lo hagas porque te puedes enfrentar más adelante, van a ser tus colegas y tú no te quieres quemar y todo este tipo de situaciones en las cuales definitivamente hay una mafia muy fuerte. Y bueno, también no solamente creo yo que sufrimos nosotros los que somos un poco externos, sino también investigadores, estando
los mismos que ya tienen su plaza también los cierran mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Norma Peñaflores, una persona increíble que ella trató de luchar por mí todo lo que pudo para poderme meter a la academia y siempre le cerraban las puertas y ella decidió pues decir, ¿sabes qué? O sea, nos dimos cuenta que la academia está muy cerrada, pues yo prefiero que tú busques tu propio camino a que te quedes conmigo todo el tiempo, algo que siento que yo ya estamos perdiendo mucho tiempo y tú puedes aprovecharlo de otra manera, ¿no? Entonces, sí, este tipo de experiencias, podría yo seguir hablando muchísimas, pero creo que estas dos principales experiencias, o sea, estando dentro también de los mismos investigadores, sufren con el bullying de todos estos acosos, ¿no? Tan fuertes que se roban las mismas investigaciones. Digo, Anel no me dejará mentir de todo lo que le ha pasado. Y pues... Muchísimas gracias, Rosy. Sherzada, lo mismo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la academia? ¿Es la academia un monstruo? Si quieres, yo te abro el micro, Chere. Perdón, es que pensé que seguía en él. Bueno, en mi experiencia, igual que como dice Rosy, son muchas, ¿no? De hecho, de repente te quedas así, ¿cuál? Voy a hablar como en términos más generales, que creo que es a lo que nos enfrentamos todas las personas que estamos al interior. Por un lado, creo que el SNI, las becas, por supuesto que son maravillosas, comparadas incluso con muchos países que no cuentan con estos estímulos para tener un posgrado, incluso tenemos un apoyo a extranjeros que pues cuando tú te quieres ir a otro lado no tienes el apoyo que aquí damos, ¿no? Creo que todo eso es muy bueno, pero también hay que hablar de lo que nos ha dejado malo. Los puntos no se han manejado más que de manera individual, ¿no? Entonces es una lucha encarnizada, como mencioné hace un momento, que se genera de todo el mundo, ¿no? Literalmente todo el mundo se apuñala con todo el mundo porque es escalonar y es el llegar casi a la pirámide, a la punta de la pirámide a costa de lo que sea, ¿no? Entonces de ahí viene claro, amiguismos, robo de información, ¿por qué no decirlo? Dentro de esos amiguismos, pues relaciones, ¿no? Quién es esposo de, o quién es, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? También en la academia. Y también, por supuesto, hay quien llega con todos los méritos, eso también quiero decirle, no es que todas las personas que tienen, digamos, estos privilegios o el tener una base, quiere decir que no tengan como los méritos, o sea, eso sí quiero aclararlo, claro que mucha gente los tiene, pero la lucha nos lleva a un individualismo que yo lo veo desde licenciatura, no son prolíferas los trabajos en equipo, sino es tú ve e investiga. Pero cuando sales al campo laboral, donde yo sí trabajo bastante en investigaciones, pues es en equipo y trabajas con 20 gentes y entonces es cuando te das cuenta las personas que vienen ingresando de la básica del mundo de licenciatura, pues no saben trabajar en equipo, pero no porque sean ineptas personas, sino porque no nos enseñan, porque nuestro sistema es individualista 100%, sabemos que cuando trabajas en investigación es trabajar en equipo, si no, no hay investigación, ¿sí? Me refiero más allá de tu tesis chiquita que entrevistaste a 40 personas, o sea, una investigación así nacional, seminacional, donde entrevistas arriba de 1,000 personas con cuestionarios, tienes que tener equipo. Entonces, si no sabes trabajar en equipo, tenemos problemas estructurales ya a la hora de estar en el campo laboral. Tenemos el tema de los valores, mencionó Anel hace un momento también para hacer un poco el diálogo entre lo que se está comentando. Coincido, o sea, sobre todo los valores desde la antropología, ¿no? El respeto, ¿no? Y los derechos humanos y la no discriminación. Y resulta que cuando te enfrentas a todo esto, todo eso es
ficción en muchos sentidos, ¿no? Entonces es como muy esquizofrénico y llega a ser de repente muy devastador, yo creo que para muchas personas, o si no es que para todas. Respecto a los valores, insisto, están muy deteriorados respecto a, por ejemplo, muchos hombres se manifiestan casi como feministas, ¿no? O aliades, pero resulta que luego están acosando y te enteras, ¿no? Por alumnas que están siendo hostigadas, ¿no? Sexualmente. Me refiero a ese tipo de situaciones que son terribles de doble discurso, ¿no? Vivimos mucho en el doble discurso dentro de este medio de la antropología. Otro punto que se me hace gravísimo, no hay gremio, no tenemos un gremio, son los de base y los de no base, porque los de base, que son un puñado ya, porque aparte ya se están muriendo y porque me refiero por la edad, ya es gente muy viejita a veces, ¿no? De hecho, si lo vemos en la academia, los jóvenes tienen 60 años, pues ¿cómo es posible, no? No tenemos gente joven con base. Y esa gente, que es un puñado, les interesa, perdón, pero un cacahuate partido por la mitad, lo que pasa a toda la demás gente que aparte son los que les damos puntos muchas veces a ellas y a ellos, ¿no? Entonces, no existe un gremio y dentro de las personas que no tienen base, pues ya nos enseñaron a que tenemos que estar a los codazos para ver a quién le dan la base, para ver a quién le dan el SNI, para no reconocer. Creo que estamos en un medio en el que es difícil que alguien llegue y te dé una palmada y te diga, oye, qué buena investigación estás haciendo. De verdad es difícil. Y si lo encuentras o la encuentras, dices, wow, o sea, qué padre. ¿Por qué? Porque de verdad estamos en un medio que tenemos que cambiar para poder realmente militar contra el Estado. Necesitamos hacer gremio, necesitamos, así como hace muchos años atrás era el gremio obrero, el gremio campesino. O sea, de verdad no tenemos un grupo que trabajemos en equipo, y ahí incluyo alumnado, porque hay gentes que trabajan en posgrado que violentan terriblemente al alumnado posgrado. Ese es otro punto. La violencia, ¿hacia dónde va? Están los docentes, con o sin base, se violentan entre ellos, pero también hay una violencia terrible hacia las pobres alumnos y alumnas de posgrado, que su ingreso mensual depende de que una persona les firme o no les firme, no sé, en un acta o qué sé yo. Entonces sabemos que, no estoy hablando ahí de la ENA, a nivel nacional la violencia en posgrados es terrible. Por ejemplo, en medicina no se diga, hasta de violencia de hostigamiento sexual hacia las mujeres que estudian medicina es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varios puntos ahí que se me hacen muy importante que tendríamos que tener en una agenda para realmente trabajar en equipo. Y hay una frase que tenía Porfirio Díaz hace muchos años que era: divide y vencerás, dentro de su propio gabinete. Eso es lo que han hecho con todas y todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Anel, me gustaría que nos compartieras alguna de tus experiencias con la academia. La academia, la pregunta es la misma, la academia es un monstruo de una cabeza, de muchas cabezas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues yo tengo experiencias que considero bastante fuertes, porque bueno, aquí ya se habló de plagio, de la sumisión que tienes que tener, de mafias, de la cultura del quítate que ahí te voy, vinculada a programas como el SNI, por ejemplo, entre líneas, escucho a Rosy y a Shere y me pregunto, ¿existe la cultura de la meritocracia? Y mi respuesta es no, o sea, no. Se ha hablado de ir con miedo y a tientas en medio de la academia, ¿no? A ver si no hieres alguna susceptibilidad, etcétera, del individualismo. Y yo añadiría que no hay vinculación con la sociedad. O sea, lo que se hace allá adentro es como en una isla y pues lo peor es que a veces, bueno, yo soy de la rama de historia y a veces escucho cosas tan denigrantes, por ejemplo, hacia las mujeres o críticas o aplausos hacia movimientos políticos que yo digo, Dios santo, ¿cómo puede pasar esto, no? Entonces, y a partidos políticos también, ¿no? Entonces, dentro de mis experiencias horribles, yo pues quiero contar dos, bueno, tres.
pero han sido diversas, ¿no? La gente que más o menos me conoce, pues incluso me ha visto llorando, grabando, porque no me dejan entregar mis papeles. Pero principalmente quisiera tomar el tema del moving, ¿no? Y el tema de que en la academia no se permite la disidencia. Esas dos cosas, ¿no? Lo del moving, pues lo viví en la Universidad de Guanajuato. Sucedió que yo ya tenía una plaza ahí y resulta que me tenían que evaluar durante 2 años, cada 6 meses, para quedarme con la definitividad. Entonces, yo muy bien, ¿no? Publiqué como 4 artículos los primeros 6 meses. Yo así venía del doctorado con todas estas ganas de enseñar, de escribir, de hacer, y la misma academia te las va quitando, ¿eh? O sea, la misma academia te hace que... Y entonces, de pronto, se hace un coloquio de profesores y una maestra presenta, Gabriela Velázquez, saludos si nos está viendo, porque es seguidora de Tutibilus, por cierto. Fue acusada de plagio, ¿no? Y entonces, pues claramente el profesor que la acusó, pues ahí se hizo un merequetengue, y yo fui con el profesor que la acusó y él me enseñó, mira, esta es su tesis y esto es Ginsburg, que aparte se puso a plagiar a Ginsburg. O sea que es como, vamos, pues para un historiador es como de cabecera, ¿no? Y entonces los profesores que eran amigos de esta maestra hicieron una carta pidiendo que despidieran al profesor que exhibió a la maestra. Y yo me negué a firmar esa carta y me convertí en enemiga de todos, ¿no? Entonces venían alumnos que no eran de mi clase a mis clases y claro, yo no les podía decir vete, pues es una universidad pública, ¿no? Pero para ahí hacer chismes, después mi grupo de investigación dijo que ellos querían otra vez mi plaza para concurso y dijeron que yo era nefasta investigadora. Bueno, al final terminé renunciando porque entendí que ahí lo único que había ganado era enemigos, ¿no? Y por una cosa que me parece adecuada, ¿no? O sea, si hay un plagio, pues que se denuncie y ahí está, ¿no? Y la otra cosa que quisiera comentar es mi experiencia en la UAP. Yo gané una plaza y la definitividad te la daban después de 5 años. Después entendí por qué después de tanto tiempo, ¿no? Eh, Estuve ahí dando clases muy bien, los alumnos, evidentemente en las juntas de academia, pues supe quién no era licenciado en historia y estaba dando clases ahí, quién era amigo de fulano de tal y por eso estaba ahí, bla, 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 toda esta cosa, ¿no? Entonces gané esa plaza y los estudiantes iban a hacer un conversatorio sobre desaparición forzada y como ellos sabían que yo estaba vinculada con los padres de Ayotzinapa, pues me dijeron que si les echaba la mano para que vinieran. Bueno, ya tenían todo organizado, acto seguido, hacen una junta express, todos los profesores de la academia deciden si quieren ellos que me quedara con la plaza y ponen en un papel yo sí quiero, yo no quiero, yo sí quiero, lo meten en un bol y lo sacan como si fuera rifa y me corren. Cambiaron la chapa de mi cubículo, ya no pude volver a entrar. Tuve que meter a un abogado para que mis cosas estuvieran otra vez conmigo. Los estudiantes se enojaron tanto que hicieron un paro de 15 días y los estuvieron persiguiendo. Y ahí me di cuenta del sistema de blindaje y policial que es la academia. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Yo no soy parte de la academia, soy estudiante, estoy terminando mi licenciatura, pero puedo dar el punto de vista de lo que el estudiante ve. Nosotros lo que vemos generalmente es un grupo de personas aquilossadas en algo, ¿no? El profesor que es de tiempo completo, que te da 30 materias y que esas materias no las suelta por nada del mundo. Profesores que he tenido con una gran capacidad, que han peleado por ser jefes de carrera, que han peleado la plaza y que no se las dan. Y de repente haces una comparación, porque en mi caso muy particular yo tuve la experiencia de tomar la clase de marxismo con 2 personas.
uno tiempo completo, 1 hora semana mes. El tiempo completo fue una de las peores clases que tomé. Yo soy estudiante de la ENA. Muy mal fue una profesora, así nada más lo dejamos, pero una clase en donde más que enseñarnos marxismo era como una cuestión ideológica, ¿no? Yo me sentía en la URSS de los años 60, en donde me estaban metiendo en la cabeza por qué era bueno el marxismo y por qué todo lo demás era malo. Posiblemente fuera bueno o malo, pero el caso es que no habría a que pudieras tú de alguna manera opinar. Tomé la misma clase con otra persona, una persona un poco más joven, que tenía una visión del marxismo moderno, nuevo, muy fresco. Pero yo hablando con varios profesores me comentaban la situación, ¿no? No nos dejan. O sea, nosotros tenemos que estar peleando las migajas que los tiempos completos nos dan porque no se les puede quitar plazas, no se les puede quitar carreras. Y de repente yo decía, bueno, solo falta que el maestro X también nos vaya a dar bordado oaxaqueño porque debe ser especialista ya que da todas las materias en todas las carreras. Y es algo que es un poco molesto para el estudiante porque al tener los mismos maestros constantemente, semestre tras semestre, tú no tienes la posibilidad de ampliar tus conocimientos y las críticas a los diferentes movimientos que te van a llegar a enseñar. Viene una persona que tal vez estudió con Levi Strauss y que adora a Levi Strauss, entonces difícilmente tú vas a poder criticar a Levi Strauss. También me pasó igual hablando de cómo son algunos profesores tiempo completo, una compañera que era muy buena leyendo a Nietzsche, pero muy buena. El maestro hizo un comentario como muy negativo de Nietzsche. Él decía que Nietzsche era el filósofo del mundo positivo en su momento, el que decía del superhombre, pero que nunca había dicho dónde estaba el superhombre. Mi compañera se levanta y le dice, sí, sí está, o sea, sí explicó claramente dónde está escrito, qué es el superhombre, de qué se trata el superhombre. El maestro entra en cólera, se enoja muchísimo y corre a mi compañera de la clase. ¿Con el pretexto de qué? Pues de que no sabía nada. El problema es que mi compañera lo había fundamentado en un texto. Estaba ahí el libro donde Nietzsche decía, bueno, el superhombre es esto y es esto. Entonces, eso nos pasó varias veces con profesores de tiempo completo, con gente que no se movía de la academia, que no le podías criticar las cosas porque pues ellos supuestamente detentaban la verdad. En cambio, cuando tú tienes profesores que son más jóvenes, tienes la posibilidad no de tener una relación de amistad porque siempre está el profesor y el alumno, pero sí había la posibilidad de que tú podías expresar tus ideas de una manera más positiva y que se te escuchara, que no se te tratara como el nuevo que apenas está entendiendo de qué se trata esto. Entonces también nosotros como estudiantes vemos esa lucha que hay dentro de la academia, ¿no? Y obviamente también estas peleas de la academia permean a los estudiantes en donde tú estás oyendo, bueno, tú quieres acabar tu tesis, júntate con este grupo que tiene este maestro, porque este maestro te va a ayudar a hacer la tesis. De repente te das cuenta el tipo de tesis que estaban asesorando y dices, esto no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. ¿Cómo es posible que le hayan dado un grado? Bueno, pues te das cuenta que está padrinado por el tiempo completo, que tiene 30 años dando clases. Y eso genera también que nosotros como estudiantes tengamos muy malas tesis y que no sabemos hacer investigación. Entonces, es complicado también. Es un tema que es muy difícil, tanto ustedes como miembros de la academia, como nosotros, como posiblemente futuros miembros de la academia y simplemente como estudiantes. Les agradezco a usted su participación y vamos a la tercera parte. Bueno, antes de la tercera parte tenemos también un par de comentarios por parte de la audiencia y me gustaría, Rosy, si nos pudieras leer los comentarios, por favor. Ok, sí, con mucho gusto. Altenson Morales, puro doctor y maestro recitaticistas, guácala, bien amaestrados y sin autonomía de pensamiento. Juan Gámez, yo estoy en proceso de desacademización porque terminé con un hartazgo y desesperanza que desde allí una feria de vanidades se puede lograr nada. Antonio Villeda, yo dejé la academia cuando vi que la plaza de tiempo completo nunca iba a suceder, aunque fuera el maestro mejor evaluado de la carrera. Me fui a industria y ya no hice el doctorado.
Muchísimas gracias a los comentarios. Les pedimos que nos sigan mandando sus comentarios, que nos interesa mucho leerlos. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de la academia? El problema de la academia es del sistema, de los individuos o una mezcla. Y aquí me gustaría empezar contigo, Sherzada. ¿Qué opinas de esto? ¿Me puedes repetir ¿Yo? Ok. Claro que sí, te repito la pregunta. ¿El problema de la academia es el sistema, es los individuos o es una mezcla de ambas? Yo creo que el sistema es como el huevo de la gallina. El sistema también produce muchos de los individuos. Precisamente lo que acaba de comentar, ¿no? El hecho de los puntos, que el individualismo, desde que entras a primer semestre te vas construyendo en esto, todo lo que aquí se está comentando, ¿no? Es verdad, ¿no? Si el profesor que te va a apoyar es de bien Foucaultiano, ahí vas con Foucault, ¿no? Si anda en la complejidad, ahí vas a la complejidad, aunque a lo mejor quieras criticar la complejidad, ya no lo vas a hacer. Entonces, creo que este sistema va formando o va malformándonos, ¿no? De alguna manera, y va construyendo esos individuos que, por supuesto, insisto, hay disidentes, ¿no? Hay gente, yo conozco gente muy valiosa en la academia, si lo quiero aclarar, no es que toda la academia, ¿no? Sea corrupta, que toda, o sea, dentro de las personas que tienen bases, que tienen tiempos completos, con SNI 2 para arriba, pues a veces es poca la gente que tiene conciencia social respecto a esto que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? Que tienen poco acercamiento, pues, a las problemáticas que vivimos y que se solidarizan. Pero también es parte del sistema, yo insisto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se jubilan? Ese es otro tema que hay que tocar, ¿no? O sea, tenemos gente de 90 años, sin decir nombres, ¿sí? 90 años que tienen tiempo completo de investigadoras y que investigan. Tengo ahorita un sobrino al que quiero mucho, que por ahí anda, que tiene una profesora en CCH que va con tanque de oxígeno enfermera y no les da clase. Me refiero a esos a nivel CCH, pero es un problema también del sindicalismo, de personas que no quieren jubilar y dejar su espacio. Podríamos entrar que porque no quieren dejar el SNI, porque bueno, pero entonces es un sistema que nos está construyendo mucho a esta lucha y a esa poca colaboración entre académicos y académicas. Muchas gracias, Sherzada. Anel, ¿qué opinas? ¿El problema es del sistema? ¿Son los individuos? ¿Son las dos cosas? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo comulgo mucho con lo que acaba de decir Shere, ¿no? Hay que entender que, bueno, aquí nos estamos refiriendo sobre todo a lugares de educación pública, ¿no? Y la universidad para mí es reflejo del país. O sea, si entendemos que un sistema son las redes de comunicaciones que existen para que los engranajes puedan empujar uno a otro, tenemos que ver que en realidad hay gente a la que le conviene que todo esto sea así, que existan profesores como los que dice Shere, ¿no? Que exista gente que se la pasa violentando, pero por el sindicalismo y por las plazas, pues va. Todo esto tiene que ver con que esto es bueno para un grupo, ¿no? ¿Y para qué grupo? Pues desde mi punto de vista queda muy claro que es para el grupo político, porque en realidad yo creo que en nuestras disciplinas, ¿no? Historia, psicología, humanidades, o sea, lo que más vale es el poder de la creatividad y el poder de la explosión de la posibilidad. Pero si tú explotas posibilidades sociales, pues el rebaño se comienza a mover, ¿no? Y entonces empiezan a ver, vamos, se diría un poco, empieza a haber una toma de conciencia de clase, porque creo que esto también tiene que ver con la clase, ¿no? O sea, no es cierto que a la UNAM entran todos, no, entran quizá los que vienen de escuela particular, donde tuvieron una educación casi privada, ¿no? No es verdad, por ejemplo, tampoco que los que entran a la UNAM son los mejores, porque algunos
aprenden oyendo, otros aprenden viendo. Entonces, el sistema nos ha hecho, primero, que pensemos que las disciplinas deben de estar divididas, ¿no? O sea, que una psicóloga no debe hablar con una historiadora y bueno, una historiadora con una etnohistoriadora menos, porque es así como que los polos opuestos del odio y el amor, ¿no? Pero creo que ahí empieza el problema y ese es un problema sistemático que cargamos al menos desde el siglo XIX. Por eso yo decía al principio que en realidad la academia tal y como está es añeja, no solo por la gente que la integra, sino por los modos de hacer, ¿no? Y otra cosa que creo que es muy conveniente en este sistema educativo es sobre todo que haya una especie, yo lo llamo de terrorismo intelectual, ¿no? Que es como este miedo a no haber puesto la cita correcta del autor correcto en el contexto correcto, ¿no? Y ahí es cuando tú te quedas diciendo, bueno, ¿realmente quién me está leyendo? Me está leyendo una computadora, porque se produce tanto citando a tantos que nadie puede leer todo eso y lo que lo lee es un programa informático, ¿no? Entonces, ahí tampoco estamos haciendo una función de comunicación. Esta cuestión de, bueno, ahorita vamos a leer algunos de los comentarios, pero hay una chica que comenta, a mí me rechazaron mi trabajo porque no tenía suficientes citas. Creo que eso también, o sea, yo no estoy en contra de las citas, ojo, porque estoy, vamos, citar te salva de plagiar, ¿no? Pero que no se permita un conocimiento innovador, una propuesta tuya, yo qué sé, una frase, algo tuyo, eso ya indica que en realidad la academia está anquilosada en formas de hacer y en saberes que creo que como seres humanos ya hemos ido como evolucionándolos, ¿no? Entonces, yo creo que es el sistema y que el individuo se ve forzado a encajar en ese sistema y a reproducirlo. Porque cuando tú entras ahí, pues entonces ya, a ver, esto me pasó literal, colegas de un cuerpo académico diciendo, bueno, en este artículo tú me citas y en el siguiente artículo te cito yo. O sea, esto pasa, ¿no? Y es esto también de empezar a contar las humanidades, las ciencias sociales, las disciplinas sociales, como si fueran cuestiones cualitativas totalmente, ¿no? Que se pueden poner palomitas y taches. Y yo les recomiendo mucho que vean una serie que se llama Paradigmas del Nihilismo o algo así. Bueno, es una serie chilena, que justamente una de las cosas que retoma es el robo de la escritura. Porque cuando tú publicas algo, tiene que tener introducción, abstract, palabras claves, desarrollo, bla, bla, bla. Y entonces dices, ¿y dónde está la parte ensayística, la parte, pues sí, de escritural, ¿no? Entonces, yo creo que es el sistema y que muchos nos vemos obligados a encajar en ese sistema para sobrevivir. Pero el mismo sistema, como es autopoyético, se da cuenta como cuando vemos, creo que ya me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Pero ya, la última cosa, como cuando en el sistema informático entra un virus y la computadora inmediatamente dice, ¡ah! Virus. Bueno, este sistema educativo, político, social, cultural, también cuando ve a alguien disidente que ha entrado, ¡pum!, lo expulsa. ¿Por qué? Porque si está ese disidente adentro, eso ya no permite la reproducción fiel. Y entonces hay cambios, ¿no? Pero bueno, es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Rosy, la misma pregunta. El problema es el sistema, son los individuos y el sistema. ¿Qué opinas tú? Yo creo que no se puede hablar de sistema sin individuos y no se puede hablar de individuos sin sistema, porque creo que esto es una maraña muy fuerte. Tengo un montón de ideas en la cabeza, trataré de ser concreta, pero pongo un ejemplo muy claro en esta cuestión de no se moderniza y no se comparte el conocimiento y la academia es una cosa terrible. Le digo a mi amiga Andy, que está dentro del podcast, le dije,
Cartel de culto a la montaña. Dímelo sin ver las ponencias. Culto a la montaña. Culto a la montaña, época prehispánica, culto a la montaña novohispana, prácticas rituales, senderismo, protección del patrimonio en torno a la montaña. Y lo dijimos, llevo 20 años escuchando el mismo discurso. Y la verdad es como decir, ¿dónde se están actualizando? Yo la verdad, o sea, estamos aquí muy rodeados, no hay difusión de conocimiento. ¿Por qué? Porque las conferencias de culto a la montaña, que están súper interesantes, las hacen a las 11 de la mañana, en donde la gente, ¿dónde está la sociedad? ¿Quién va a vivir? Me pregunto, un ingeniero en programación que trabaja de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a veces hasta sábado, que no puede ir a presenciar una ponencia. Y solamente se están enfocando desde hace 20 años en los mismos temas. ¿En dónde está el supuesto difusión del conocimiento? Pero eso sí, digan, oh sí, el director del INA acaba de crear un tren increíble, fantástico, mega fantástico, guau, 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 cuando en realidad no se está difundiendo el conocimiento. Y ese mismo ejemplo se lo pongo a mi profesora de yoga, que es muy inteligente, muy linda. Le digo, culto de la montaña, me dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y no porque sea una persona no intelectual, sino simplemente porque el conocimiento está encerrado en un mismo sistema que es más. Y lo digo aquí como por experiencia propia. A mí cuando me hicieron la propuesta, haz un podcast, yo dije, o sea, ¿cómo crees? O sea, si yo soy académica, me voy a quemar con los académicos. No para nada, o sea, qué pena. O sea, hacer un podcast y reírme en público es imposible, porque eso ya te quita la academicidad, ¿no? Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta que yo quería entrar al sistema, quería entrar a esa academia y rechazo, te puedo enseñar los 40 correos que dice, no, es demasiado antropológico, es demasiado histórico, pues ya estás viejita, te falta edad, que no sé qué, estás sobrecalificada, no estás no sé qué. Y entonces, en este sistema dije, al cuerno, o sea, la academia no me quiere. ¿Yo por qué tengo que seguir aunada a eso? Yo voy a hacer mi podcast y voy a hacer eso que la academia no hace, difundir el conocimiento con gente preparada. Yo creo que hay mucha gente profesional que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, que no se le da la oportunidad de expresar y hacer esta difusión de conocimiento. ¿Por qué? Porque la academia no es que no seamos capaces, te hacen sentir una chinche cuando dices, no, pues es que no soy suficiente, no tengo doctorado, yo soy cero porque no tengo doctorado, ¿no? Cuando de repente empiezas a hablar con las personas y dices, oye, está muy interesante lo que tú estás diciendo, oye, es verdad, oye, tienes un montón de bases científicas, y también en esta cuestión de las citas, si no tienes la cita exacta, del libro exacto, de todo esto, te empiezas a quitar méritos de tu conocimiento y lo tienes. Y no tener títulos nobiliarios te hace más o te hace menos, porque bien lo dicen, presentan el mismo proyecto una y otra vez y hasta el premio galardonado, que es lo mismo que presentaron en la licenciatura con otros nombres, como lo estábamos comentando, ¿no? Entonces, creo que es una bola de nieve y enmarañada. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el mismo sistema está jalando a que tengas miedo de expresarte, a que tengas miedo de hacer otro tipo de cosas, de aventarte, de verdad decir, yo sí estoy en contra de la academia y denunciarlos. ¿Por qué? Porque te puedes quemar. O sea, yo que no hizo una denuncia porque le robaron el proyecto, ¿en dónde estoy? No tengo doctorado, no tengo plaza y sí he concursado en plazas de tiempo completo, a pesar de que todo el mundo te dice, oye, ¿sabes qué? Ya están vendidas, ya están dadas, ya tienen nombre y apellido. O sea, discúlpenme, pero hay gente que está súper bien preparada para tener esas plazas y es gente muy joven,
gente que ha sido directora de proyectos y que no, que porque le faltó un punto. O sea, por favor, ¿y en dónde están las actualizaciones? Gente que es comprometida, que sabe, que lee, que tiene como todas estas cosas, que nada más porque no está dentro de los estereotipos de la academia, porque se atrevió a abrir un podcast a lo mejor y hablar como de manera diferente. Y no hablemos de las becas, ¿no? Que muchas veces acabas la licenciatura, te metes a una beca para tener dinero. Luego que ya tienes tu beca, te metes a un doctorado y lo mismo para obtener dinero. Y no hay como esta movilidad de hacer otro tipo de cosas. Ok, me voy a aventar un postdoctorado y ya terminas con una preparación impresionante y desempleado. Y es muy triste porque hay mucha gente que tiene muchas capacidades de poder crecer, de poder hacer innovaciones, pero no los dejan. Entonces, es justo lo que estaban comentando, hacer un gremio a decir, ok, yo sí me atreví a decir, basta. Y es más, en mi podcast, perdón que esté haciendo mucho énfasis en esto, pero es que lo que estamos tratando de hacer, quitarnos la desacademización y no de manera de que no seamos profesionales o no tengamos esta cuestión de la investigación, sino de que ya quitar esas cadenas de decir, no lo voy a hacer porque qué pena, ¿no? Porque te encuentras un grupo de tus profesores, ay, mejor no les digo que tengo un podcast porque qué van a decir, ¿no? Cuando ellos ni siquiera me están aceptando. Y creo que ese es el rechazo constante de que gente que es muy profesional, que inclusive les puede dar la vuelta y tal vez tengan miedo de quitarle las plazas, no los están dejando. Entonces te encierran en un, mejor no, es que sí es cierto, la historia te mata de hambre, sí es cierto, la antropología te mata de hambre, es cierto, ser arqueóloga pues no te da para más, ¿no? Son como muchas puertas cerradas, ¿no? Entonces creo que ni tanto los individuos ni como el sistema son separados, sino están unidos porque es una consecuencia de tanto del sistema que te está poniendo todo el tiempo el pie y por el otro lado que le está creando individuos que tienen miedo de enfrentarse a ese sistema al cual quieren pertenecer por prestigio, porque dice, por el pertenecer, el querer decir, yo quiero pertenecer ahí, yo quiero que me reconozcan, yo quiero ganar un premio, yo quiero hacer esto, cuando, como bien decían, dejan de lado una sociedad que tiene ganas de conocimiento. ¿Por qué no hacer los coloquios sábados y domingos cuando la gente sí quiere ir? ¿Por qué cierran los museos a las 5 de la tarde? Cuando hay gente que quiere hacer, bueno, ya existe Noche de Museos, que es una opción, pero un montón de situaciones que se pueden hacer, incluyendo a la sociedad, y que la misma academia está cerrada y que no permite estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pues abundando un poquito a lo que ustedes comentan, mi experiencia también es parecida. Yo tenía un profesor que estaba en el Sistema Nacional de Investigadores y era interesante porque en ese momento, no sé cómo está ahorita, pero creo que tienes que escribir ciertos libros cada cierto tiempo. Entonces lo que hacían ellos era se organizaban y cada quien escribía un pedacito. Lo juntaban todo y hacían un libro y lo metían como parte de su proceso de investigación. Entonces es muy diferente cuando se juntan 30 personas para hacer una investigación que tiene que ser individual, pero ellos lo metían como si fuera en grupo, aunque de alguna manera los calificaban individualmente. Y en ese sentido, nosotros veíamos como era lo mismo, ¿no? Sabes que en este libro yo voy a hacer el primer artículo, tú haces el segundo, tú haces el tercero, y esto lo mandamos para que nos califiquen y sigamos teniendo el mismo privilegio dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Igual el hecho de que en ocasiones los profesores que tienen años dando clase no vuelven a preparar clases. Nos pasó una cosa muy, se puede decir chistosa, aunque realmente no tiene mucho de gracia. Un profesor que tenía unas clases muy malas. Entonces no sabíamos qué iba a preguntar en el examen. Y hablamos con una persona de otro semestre y nos dijo, no hay ningún problema, no te preocupes. El profesor siempre hace el mismo examen. Entonces nosotros le preguntamos, ¿es el mismo examen o es parecido? No, es exactamente el mismo examen. Toma. Y nos dio el examen.
Cuando llegó el examen que nos hizo, hasta los mismos errores ortográficos tenía la hoja. No hubo una nueva resignificación de lo que nos enseñó, no nos preguntó cosas nuevas, simple y sencillamente ya estaba acostumbrado a preguntar exactamente lo mismo. Una vez más, era parte de la academia y era uno de los que no podíamos mover. Y por otro lado, también lo que dicen ustedes, que es la necesidad que tienen de homogenizarnos. De alguna manera, todos tenemos que pensar exactamente igual, entonces todos tenemos que entregar los mismos trabajos, tener la misma línea de investigación, porque no puede haber libertad por parte de los estudiantes. Yo soy una persona que de alguna manera quiere estudiar a Foucault, pero mi profesor es, no sé, levi-straussiano, no hay forma. Esta es la línea, estos son los temas, esto es lo que tienes que hacer. Afortunadamente creo que hay algo positivo y que son las redes sociales que de alguna manera han estado desmitificando todas las profesiones, no nada más la academia. En ocasiones nosotros como jóvenes nos acercamos un poco más a las noticias de internet que ya a los medios oficiales de comunicación. Y todos estos podcasts que hay, todas estas nuevas herramientas que ustedes tienen para poder compartir su conocimiento, son positivas porque entonces la academia deja de tener tanto poder. Sí, tienes a la gente, a las vacas sagradas que nunca las vas a mover, pero hay otro grupo de personas con mucho empuje que están en las redes sociales constantemente trabajando, constantemente imponiendo nuevas ideas, compartiendo nuevos conocimientos y nuevas formas de ver la vida. Entonces, creo que esta cuestión de las redes sociales puede ayudar mucho a trabajar y a poner un poquito en movimiento lo que es la academia. Vamos ahora con otro par de comentarios que la audiencia nos ha dejado. Sherazada, ¿nos puedes por favor ayudar a leer los comentarios? Claro, Cayo Rey menciona, yo quiero seguir con un doctorado, pero por puro amor al arte, porque sé que es imposible acceder a la esfera de la academia si no estás súper apalancado. Además, es un mundo horrible lleno de envidias, frenos y corrupción. Hace menos de un año abrieron una plaza para trabajar en el INAH, pero en los requisitos ya iba implícito el nombre y apellido de quién sería elegido, con un tema súper puntual y específico, así que ni siquiera valía la pena hacer el gasto en las copias que pedían para la documentación. Pero aquí quiero aclarar, no solo son unas copias, es todo el tiempo que le dedicas, ¿no? Es todo un trabajo, todo un proyecto. Esme Bonilla menciona, yo estoy pensando seriamente si es buena o mala idea hacer un posgrado. Desgraciadamente hay mucha corrupción en todos los ámbitos de la academia. En este momento veo más daños que beneficios. Ernest menciona, yo renuncié a la academia cuando vi que no les importa el desarrollo de los estudiantes y su desempeño laboral, solo les interesa imponer su ideología a cualquier costo. Yo en este punto coincido, pero aparte es gravísimo, tenemos camadas de chicas, chicos ingresando a las UACMs y todas estas universidades que están en la Rosario Castellanos y demás, que son camadas de gente que van al desempleo, o sea, eso sí es un hecho. Son muchas carreras que van para el desempleo y que también en la UNAM, me refiero, pero masivamente, vamos desde el sistema y vamos más allá de la SEP, desde el sistema más macro, o sea, estamos sacando y sacando y sacando estudiantes, pero sin dar este camino a, bueno, esto es para que tengas un trabajo y colabores realmente a nivel nacional este tipo de licenciaturas que están sacando, ¿no? Me refiero ahorita por todos los comentarios ya especificando en posgrados, pues peor, tenemos gente con doctorado que no tiene trabajo. Y doctorado, me refiero, no doctorando, sino doctorados, titulados, con CV, que acaban literalmente de taxistas, o sea, hay casos que sabemos, o sea, ni siquiera es algo de migrantes, es algo más bien común y de migrantes desde el Estado, no desde las personas que están haciendo otro tipo de actividades que no son competencia de su área, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, entonces, compañeras, ¿qué hacemos? ¿Se renuncia a la academia? Se deja este ambiente imaginado de un lugar en donde puedo yo compartir mis conocimientos, en donde también puedo tener una tranquilidad económica, porque también es importante eso, y se busca por otro lado, se empieza a picar piedra en otros lugares como son las redes sociales, como son los cursos virtuales y demás,
o se sigue buscando la manera de abrir la academia a algo más democrático, algo más como más limpio? Anel, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Omar. Bueno, antes de comentar la pregunta, hace ratito Rosy dijo, la academia te hace sentir insuficiente. Y yo quiero aprovechar este espacio para denunciar algo que tiene que ver con lo que acaba de comentar Shere, ¿no? No hay trabajo para toda la gente que está estudiando humanidades, disciplinas sociales, o sea, no lo hay. Y cuando abren una plaza, el mismo estado, el mismo gobierno decide que la plaza se queda desierta. Esto ha ocurrido ahora en la ENA, en los concursos de oposición. No ha sido solo mi caso. Hay varios casos en la misma escuela y seguramente si nos ponemos a buscar, habrá miles de casos en el país. Y esto me parece que es parte de un juego en el que, por ejemplo, en este caso, en el INA, ¿no? Diego Prieto puede salir a decir, se han creado tantas plazas, pero lo que no dice es que las han declarado desiertas y lo que menos dicen es dónde se ve el presupuesto para que estaba dado para esa plaza, ¿no? Entonces, bueno, renunciar a la academia. Híjole, pues yo estoy en una borderline, así, como yo misma, ¿no? Porque creo que desde un punto de vista súper individual, yo diría sí, renuncio a la academia. Me quedo en Tutibilus, hago mis cositas, me invento otro trabajo, bla, bla, bla. O sea, me reinvento, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Rosy y lo que tratamos de hacer en Tutibilus, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de la exigencia, más bien el compromiso social que yo veo que tenemos los historiadores, hablando de mi carrera, digo, no, es que si renuncias a la academia, le dejas todo a un puñado de bribones que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y lo peor es que, por ejemplo, ahorita Chere decía, la UCM, la Rosario Castellanos, etcétera, sí, y la gente piensa que la UCM es de AMLO y que la Rosario Castellanos es de la presidenta Sheinbaum. No, es de todos. O sea, todos los que nos están viendo y cada uno de nosotros en este momento estamos poniendo dinero para que esas instituciones funcionen. Entonces, desde mi punto de vista, pues además más de resistencia y más moral, desde el punto de vista de lo que yo le debo, pues no quiero caer en el nacionalismo, pero lo que yo le debo a la gente, porque en realidad yo he hecho mi carrera en lo público. O sea, cuando a mí me dieron una beca para ir a estudiar a España, no me la dio mi papá, me la dieron un montón de mexicanos que con sus impuestos, pues hicieron que yo con otros nos pudiéramos mover, ¿no? Entonces, yo por eso estoy como en ese estira y afloja, porque de verdad que siendo franca, muy franca, es que yo creo que las tres aquí hemos llorado por cuestiones que nos han pasado de la academia, ¿no? Pero no es nada más un llorar de quedarte desvalida, ¿no? Sino es un llorar de coraje porque sabes que las cosas podrían ser mucho mejor, que hay de dónde agarrar y todo, pero que estas, vamos a decir, como contrapesos, estos, eh, sí, ¿cómo se llama cuando en los barcos, esto que pesa de más y lo echan para afuera? Anclas. Ah, bueno, pero sí, gracias. Estos anclajes que tiene la academia justo a no navegar, sí te hacen decir basta, ¿no? O sea, hace unos días yo compartía con Chere y con otra profesora que yo decía, es que ya es mi último año, basta, no sé qué. Y después te pones fríamente a pensar y yo la verdad sí siento que tengo un deber con la educación en México, ¿no? Y más allá de eso, también pienso que la resistencia, como dice Foucault, ¿no? Solo existe cuando hay una dialéctica con el poder. Y si los de la resistencia les dejamos pues todo a este tipo de personas que, como bien dice Shere, no son todos, o sea, hay muy pocas, pero sí hay salvedades en esto de la academia, pero desgraciadamente son muy pocos, ¿no?
Y ahora creo que con esto, desde la pandemia, pues lo que los ha rebasado muchísimo a los profesores es todo el rollo digital, ¿no? Y ya no lo van a aprender. O sea, eso ya pasó, ¿no? Entonces, sí creo que habemos una generación de la generación X más o menos, que tenemos mucho que dar porque traemos un chingo de preparación, porque además nos educaron pensando en la meritocracia. A mí me educaron, si sacas puros dieces, vas a estar en la escolta. Si sacas el título, vas a tener mejor trabajo. Si sacas el doctorado, y creo que todas las personas que estamos aquí ahorita, pues ya nos dimos cuenta que eso no funciona, que eso es un cuento chino, ¿no? Entonces, como nos educaron en esta competitividad y al final nos damos cuenta de que no existe tal, pues estamos súper preparados. Y entonces creo que tenemos mucho que darle, sobre todo a los jóvenes y sobre todo hacerlos conscientes de que, pues aquí yo creo que la lucha social tiene que ir de la mano. O sea, tiene que ir una lucha de espacios académicos, de trabajos académicos, pero para todo esto, pues se tiene que limpiar de corrupción, ¿no? Y aunque ya nos dijeron que en el sexenio pasado se limpió todo, pues no es verdad. Es lo que podría decir. Muchas gracias, Anel. Sherzada, ¿qué opinas? ¿Se deja la academia? Como dice Anel, ¿se deja en manos de estas personas? ¿Se buscan nuevos espacios? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué propones? ¿Qué propondrías tú? Yo creo que es una pregunta muy complicada y lo estamos viendo ahorita en los comentarios que están llegando. Es desalentador, ¿no? Muchas de esas personas tenían pues un sueño, una ilusión, más allá de ganar dinero, o sea, legítimamente hay muchas personas que tienen el interés, ¿no? En ingenierías, en antropología, en historia, etcétera. Es desalentador que muchas personas ya tomaron esa decisión, eso es, hay que aclararlo, más allá de lo que estas 4 personas que estamos aquí al frente estemos diciendo, vemos en los comentarios, yo dejé la academia, yo decidí, ¿no? No continuar. Creo que si hacemos uso de memoria de personas que conocemos, seguramente muchas conocemos que dejaron la academia y que algunas decimos que lamentable, ¿no? O docentes, ¿no? Que podían ser buenos docentes. A nivel personal, creo, igual que Anel, que es desalentador, sí, mucho. Tenemos experiencias personales que en particular Anel y yo hemos tenido la oportunidad de compartir este 2024, donde de repente entras en crisis y dices, pero ¿en qué momento se me ocurrió meterme aquí, no? ¿En qué momento no tomé una decisión como las personas que escribieron hace un momento yo decidí irme? Sí, por supuesto. Sí dan ganas de aventarte del barco e irte nadando a ver a qué isla, ¿no? Pero también hay que aclarar una cuestión. Ya tenemos una trayectoria y tenemos una vida que le hemos dedicado a esto. Nos dedicamos a esto y si ahorita me preguntas, ok, la dejas, ¿a qué te dedicarías? Mi respuesta sería, no tengo idea. Es que no tendría yo idea a qué me puedo dedicar. A mí me gusta mucho la docencia, de nivel licenciatura para arriba, no menosprecio, al contrario, me refiero, no tengo las habilidades para estar con jóvenes, alguna vez lo intenté en secundaria y definitivamente son otras habilidades pedagógicas. Creo que a mí me gusta mucho estar en licenciatura y posgrado, es algo que amo, y sobre todo trabajar en investigación, coordinar investigadores con colegas, es algo que disfruto mucho, sentarnos a escribir un artículo como uno que acabamos de escribir ahorita recientemente, Anel, la profesora Florencia Peña y yo, su servidora. O sea, esas son cosas que nadie te paga, pero que literalmente yo disfruto mucho. Y pues vuelvo al punto, no sabría a qué dedicarme en este momento si me dices, por ejemplo, tengo un problema ahorita con mi pago de SNI, no hay por qué, ya me dijeron en el INA, no tendría por qué haberte dejado de pagar el SNI el día 25 de noviembre, no cobré, y me acabo de enterar que si no cobro el 25 de diciembre, esos 2 meses se pierden, porque en enero cuenta nueva. La apelación que estoy metiendo, no tengo respuesta porque pues es diciembre, y entonces estoy en una línea floja, no sabes si vas a caer o no, y de repente sí te dan ganas de decir, voto todo, ¿no? O sea, porque el SNI, tener SNI significa
trabajar muchas cosas que no son de gratis, entrecomilladas, ¿no? Y es muchísima chamba. La verdad es que yo ahorita estoy en esa situación y yo lo veo, no soy la única. Somos muchas personas que de repente justo ahorita hay falta de pagos, una situación terrible cuando tú crees que ya te ganaste un beneficio, ¿no? Entonces, incluso en la ENA, ¿no? El pago es muy reducido, pero justo de repente te dan más horas de las que te pagan y bueno, tenemos una situación en general de precariedad laboral que te da enojo, pero también el país, si vemos alrededor, es desalentador. Realmente irte a otro lugar te va a ir mejor. Yo veo la industria privada, digo, nunca me dediqué a eso, aunque como psicóloga hubiera podido, y están también en terribles condiciones. Tenemos una verdadera precariedad laboral, de hecho, en toda América Latina, ¿sí? Y ahorita con la pandemia, el tema de los Zooms y demás, sabemos que es otro tipo de precariedad laboral, entonces ni siquiera dejar la academia creo que sea una solución. Mi consejo es a mi hijo que tiene 18 años y a toda la gente que esté ahorita escuchando y a mí misma es, dedícate a lo que te apasiona. El país está perdón, no voy a decir una grosería, está de la... Pero dedícate a lo que te apasiona, es más fácil que seas feliz y es más fácil que consigas algo porque vas a hacer las cosas bien. Creo que no estamos en una época en decir me voy a estudiar contaduría porque es donde hay trabajo, porque ahorita no hay trabajo en ningún lugar. Es mentira. Derecho, psicología, contabilidad están, de verdad hay muchísimas escuelas que las dan hasta titúlate en 3 años, ¿no? Y la gente estudia pensando que ahí sí hay trabajo, ¿no? Yo creo que ahorita el desempleo, la falta de empleo es en todas las áreas, ¿eh? Me atrevo a decir. Ahora, en nuestra área, en antropología, ¿cuál es nuestra ventaja? Que somos bien poquitas personas las que entramos a la escuela. Si vemos, somos un puñado comparado con toda la gente que entra a estudiar las carreras que acabo de mencionar, leyes, por ejemplo, ¿no? Abogacía. Y si vemos el número de desempleados de personas con derecho, pues es más alto que los de antropología. Entonces, tampoco es que estemos, híjole, los de área social estamos peor, no. Somos menos los que nos vamos a esa área. Yo creo que el problema es a nivel nacional y es a nivel de todas las áreas. Tenemos precariedad laboral y es mentira que ya los derechos laborales se hayan ganado. Vamos para atrás, vamos pasitos para atrás, aunque la ley diga otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Rosy, ¿qué nos puedes decir? La pregunta es como muy, muy directa, ¿no? Muy fuerte. ¿Se renuncia a la academia? ¿Se saca una bandera blanca y dice, me voy de aquí? ¿O se hace otra cosa? Híjole, esa pregunta, digo, a mí, yo cuando supe lo que le pasó a Anel, de verdad, Anel, te lo digo aquí, yo dije, si Anel aceptan para la plaza, yo vuelvo a creer en la academia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues no la aceptaron, ¿no? Entonces, y justo es eso, o sea, creo que desde mi punto de vista, yo he querido entrar y no se me permite. Entonces, ¿cuál es el desgaste emocional, físico? De verdad creo que las 3 personas que estamos aquí, el concursar para una plaza de tiempo completo no es cosa fácil. Es mucho desgaste físico, emocional, económico, porque estás a la expectativa de algo que con mucha ilusión creas, te estás imaginando todo lo que puedes hacer respecto a dónde, cómo vas a publicar, tu equipo de trabajo, tienes como muchas ilusiones y esperanzas, ¿no? En primer lugar, creo que desde mi punto de vista me metieron la idea de que para ser investigador tienes que ser un doctor. Bueno, el doctorado no me lo aceptan. Que también ahí tengo yo una historia de terror porque pues prácticamente yo pude entrar en algún tiempo a un doctorado, entré al doctorado, pero la misma academia tenía sus mafias que me debía favores y poquito a poquito, bajita la mano, me sacaron del doctorado y es la fecha que no hay doctorado que me quiera aceptar. He concursado más de 20 veces y no me aceptan. He concursado a plazas de tiempo completo y no me aceptan.
Entonces, no se trata de renunciar o no, es simplemente aceptar que a veces no es un espacio para ti y te estás consumiendo constantemente la edad. Se solicita mujer, no sé cuánto, 40 años como mínimo, tengo 43 años y sin doctorado. ¿De dónde voy a sacar un doctorado y quitarme los años? O sea, no es que se trata de renunciar, a veces se trata como del que el mismo sistema te va orillando a eso. ¿Por qué? Porque efectivamente creo que las 3 personas que estamos aquí, las 3 mujeres que estamos aquí, incluye una cuarta, tenemos esa ilusión de no me metí a estudiar historias y ciencias humanidades por hacerme millonario y tener el coche no, porque es algo que te gusta, porque es algo que quieres dar a conocer, porque a lo mejor te gusta la docencia, tú quieres investigar y publicar tus artículos y hacerlo, como decía, me apasiona demasiado presentar ponencias, ir a los espacios, estar en estos espacios académicos de distribución de conocimiento, me encanta, lo amo, pero no se me permite estar en estos espacios. No se trata de si renuncias o no, simple y sencillamente se trata también un poco de salud mental y física, porque ¿para qué me voy a desgastar emocionalmente? Yo lo hablo aquí públicamente. Tuve una cirugía. Un día antes de la cirugía me llega la convocatoria de Lina. Y yo así de, o sea, lo siento mucho, no voy a concursar. Sí, concursa. O sea, ¿para qué? Necesito un tiempo de recuperación. No me voy a desgastar emocionalmente por algo que no me van a dar. Bye. Porque ya lo intenté mucho. Y yo sé lo que significa. Y tal vez es un poco decir, chale, qué desalentador mensaje estás dando. No es un mensaje desalentador, es la realidad. Y es lo que nos estamos enfrentando. Tal vez a mí no me tocó y habrá gente que es que como a ella no le tocó, yo te hablo y yo te puedo decir que a mí la academia me lo está dejando increíble y a mí me va perfecto. Y tengo 36 años y tengo no sé qué, que la. Perfecto, felicidades. Yo me retiro. ¿Por qué? Porque mi paz emocional, mental y física valen mucho más que un desgaste que yo no puedo permitirme, ¿no? Hace poquito me reuní con gente de la academia con las que habías estado. ¿Y qué haces? No, pues soy investigador independiente. Yo titubeando dije, me vale. Lo digo ahora con orgullo. Bueno, en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Un podcast y sigo con mi podcast. Pero es que eso a mí me llena. Porque después de tantas lágrimas, es decir, ahora me siento orgullosa de que estoy difundiendo el conocimiento en una plataforma. Que ahí sí me permiten ampliar mi conocimiento y tener estos espacios. Tal vez me cueste mucho, tal vez no, pero yo me siento feliz porque en cada programa yo investigo, hago mi investigación y lo difundo y me divierto y está genial y no tengo ese miedo de decir, ay, es que te reíste o diste un dato inexacto, sino yo ya estoy más relajada, disfrutando de lo que me apasiona y de lo que me gusta y dando a conocer lo que yo sé a gente que está lejos de estas trincheras académicas. Y eso la verdad no tiene precio en lo absoluto. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy haciendo cosas diferentes que no me atreví. Hace un año tú me preguntabas, oye, ¿qué onda? ¿Quieres hacerse un doctorado? Por supuesto, hasta que me muera voy a entrar al doctorado. La verdad es que decir, ok, hago un doctorado, 4 años, felicidades, ok, termino a los 46 años, y después, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuál va a ser mi vida? 50 años intentando entrar a una plaza para ver si me la dan o no, y convertirme en algo que ya no estoy como dejando. La verdad es que, pues si se trata de dar una respuesta, sí, yo sí renuncié a la academia, porque la academia se va a escuchar feo, pero no me quiere. Entonces, ¿para qué yo voy a estar? Es como cuando tienes un novio que estás ahí rogándole, no te hace caso, pues mejor suéltalo. O sea, a veces es aprender a soltar. Y no por decir, ya no pertenezco a ese grupo elitista, clasista, voy a dejar de hacer lo que yo quiera. Por supuesto que no. Hay muchos espacios.
como este espacio en el que estamos, que Anel ha creado desde hace muchos años, bueno, y creo que eso está muy padre, porque ella sí se atrevió, ella sí rompió fronteras, y creo que eso es lo que debemos de hacer, no estar como ustedes lo decían, hay que crear ese gremio de personas que estamos como por afuera y decir, ok, sí me atrevo, porque sí, efectivamente, yo tampoco me imaginaba decir, no sé hacer otra cosa más que esto, ¿no? Me encanta la difusión, me encanta crear artículos, me encanta crear conocimiento. Voy a un museo y me apasiona, veo un documental y me apasiona, leer libros, ver esto. Entonces creo que se puede decir que renuncio a la academia formal, pero no por eso voy a dejar de ser académica o investigadora. Muchísimas gracias, Rosy. Bueno, estamos ya casi llegando al final de esta conversación. Vamos a leer un par de comentarios que nos han puesto, que nos han dejado aquí. Y y bueno, a ver si hay alguna pregunta que alguna de ustedes quiera contestar. Entonces, hay una persona que se llama Ans Moore, que dice, seguimos tratando el tema de las conexiones, eso es similar a la corrupción porque no es algo parejo. Anabel Martínez Castaneda nos dice, gracias por este espacio. Yo rechacé un doctorado en el que me aceptaron hace unos meses y apenas el viernes decidí renunciar a la universidad. Es importante decir que como docentes de asignatura prácticamente sostenemos el trabajo en las universidades y a pesar de ello las condiciones laborales son precarias, las posibilidades de crecimiento son reducidas y se fomenta la cultura del sacrificio. Además se dan espacios y recursos para investigaciones que solo sirven para engordar el currículo. También tenemos a Esme Bonilla que dice, bueno, no, a Edgar Esme Bonilla dice, un profesor una vez dijo que los formatos de citación solo sirven para hacer menos a otros y sentirse superiores. Y tenemos también a Edgar Castillo que dice, a la problemática le podemos atribuir la fluidez en la producción de conocimientos estancada bajo el principio escolar de las publicaciones, razón que motiva a los grupos a usar a los estudiantes como extensiones para sus investigaciones. Ahí me gustaría hacer un comentario a Edgar. Me llega mucho tu comentario porque recuerdo que hace tiempo tomé un curso, un diplomado. Y de repente, al final del diplomado, el trabajo final era ir a hacer un trabajo de campo a cierto lugar y entregar todos nuestros apuntes al profesor. Después nos enteramos que el profesor estaba haciendo un trabajo exactamente de eso y a nosotros nos habían mandado a hacer el trabajo de campo porque él no lo quería hacer. Entonces fue muy interesante. Esta persona es un doctor muy reconocido de la ENA. Y obviamente en mi caso yo dije, dejo el diplomado, yo no voy a hacer tu trabajo, quiere decir, párate, hacer tú el trabajo. Entonces tienes razón en eso. ¿Tenemos algún otro comentario? Sí, también tenemos a Juan Antonio. Soy novio de una mujer que aspiró a estar en la academia. Una vez me mostró una convocatoria en la cual no se quedó y me comentó que no se quedó porque no sabía teoría de grafos, lo cual se me hizo mal, ya que la teoría de grafos es un concepto matemático muy fácil de comprender. Me molestó las plazas fantasma que tienen, como para decir que están buscando incorporar gente. Esta academia no hace nada por los mexicanos que pagamos nuestros impuestos y el conocimiento y cultura por el cual ahí se nos corta el mensaje. Y tenemos un último comentario igual de Edgar Castillo. El conocimiento no solo circula en la academia, también está en espacios de transformación como este. Y bueno, para terminar esta conversación, me gustaría preguntarles que nos dieran una conclusión. Es un tema muy amplio, es un tema que no se puede alcanzar a hablar realmente en 1 hora 30 minutos porque hay muchas anécdotas, hay muchas formas de poder interpretar esto que nos está pasando. Hay gente que dice, busco por otro lado, hay gente que dice, me quedo aquí, sigo luchando. Pero en pocas palabras, en pocos minutos, que nos dieran una conclusión de todo esto que hemos estado platicando. Me gustaría empezar contigo, Rosy. ¿Qué conclusión nos puedes comentar? Uy, pues concluyendo, yo creo que como decía Cherezada, hay que hacer lo que te gusta, ¿no? Hay que, independientemente de lo que piensen o lo que pensemos nosotros, si tú decides irte a la academia y luchar y ver cómo estás, perfecto, hazlo. Que nadie te rompa tus sueños de hacer lo que quieras.
Eso sí es súper importante porque a lo mejor no es en esos espacios. Hay otros espacios en los cuales tú te puedes desarrollar. ¿Se tiene que hacer una reformulación de la academia urgentemente? Por supuesto que sí, porque no solamente se trata de gente que está sentada tras sus escritorios haciendo disque difusión del conocimiento, se trata también del patrimonio cultural de México como nación, en donde nos estamos quedando. ¿Qué estamos haciendo por nuestro país, por México? En donde nos estamos quedando súper atrás comparado con otros países que están abrigando a su cultura y a su historia y la están protegiendo. Y países de América Latina, donde sí están haciendo algo por su patrimonio cultural en ciencias sociales y humanidades, porque en las otras áreas también nos estamos quedando atrás y creo que sí hay que hacer algo completamente diferente. ¿Qué? Atreverse. Muchas gracias, Rosy. Dinos dónde te podemos encontrar, cómo se llama tu podcast, cada cuándo sale. Haznos un poquito de publicidad. Perfecto, muchas gracias. Pues somos 3 chicas, somos Andy, que es arqueóloga, Chiria, que también es arqueóloga, yo, Rosy, etnohistoriadora, se llama Jolotes Nerd, y todos los jueves subimos un episodio nuevo. Somos histórico-cultural, así que hablamos precisamente de todas nuestras experiencias, tanto como investigadoras, también de temas, y subimos un poco información de todos los datos, porque realmente la sociedad tiene cultura y tiene historia, entonces precisamente nuestro lema es histórico-cultural. Entonces, todos los jueves, viernes, aparece publicado en Ajolotes Nerd en YouTube, en Spotify e iVoox. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias. Sherezada, conclúyenos con alguna reflexión, con algo que nos pudieras decir. Tenemos, aquí puedo hacer la comparación, tenemos 2 puntos completamente diferentes. Rosy dice, busco por otro lado, tú dices, me quedo y sigo trabajando, y es muy interesante. ¿Cómo podemos concluir? ¿Cómo concluirías esta plática, Sherezada? Bueno, pues muchísimas gracias, Omar, por esta participación, también a Rosy, haberla conocido en este espacio. Pues yo lo que veo es mucha motivación hacia este tema, y lo estamos viendo con muchas personas que están aquí escuchando, viéndonos y escribiendo. Creo que es como un pulpo gigante, ¿no? O sea, no tampoco puedo decir, aquí vamos a concluir que hay que hablar con CONACYT, porque CONACYT no tiene diálogo con nosotras y nosotros. O sea, CONACYT es una institución totalmente desapegada insisto, de este gremio que no existe. Entonces, creo que es hacer un granito de arena, si estamos viendo que este tema ahora sí que llama la atención. Creo que tenemos que seguir fomentando estos espacios de diálogo, tratar de incluir a gente con bases, con privilegios, ¿por qué no? O sea, habrá quien se quiera incluir, y incluirla, me refiero en un diálogo para buscar a lo mejor acercarnos a los consejos técnicos de las escuelas a las que pertenecemos, y tratar de incidir un poco, que de menos en, como mencionaba ahorita Rosy, es urgente una reformulación de la academia. Sí, definitivamente es urgente, pero aquí lo grave pues es que no hay voluntad política real para un cambio. Entonces, tenemos un pulpo contra el que hay que luchar así gigante, ¿no? Pero yo pienso que resolviendo un poco esta cuestión, abandonar o no la academia, pues yo digo que no, es a lo que nos dedicamos, es lo que nos apasiona, no tenemos otra cosa ahorita que hacer después de que dedicamos nuestra vida a esto. Insisto, la situación es precaria laboral en todo el mundo, en todas las áreas, en México. Entonces es hacer un trabajo de granito de arena, ¿no? Y creo que este tipo de espacios hay que fomentarlos, ¿no, Anel? Bueno, tú y yo que ahorita hemos trabajado un poco en esto y tenemos un artículo por ahí que impulsar, y a lo mejor juntar a más personas que quieran entrar en este diálogo, ¿no? Muchas gracias, Anel, muchas gracias, Omar y Rosy, y a toda la gente que estuvo aquí escuchándonos hoy. Muchas gracias a ti, Sherezada. Anel, ¿cómo podemos concluir esta plática? Y también
terminando la plática, me gustaría que hicieras un poquito de publicidad de Tutibilus también. ¿Qué es Tutibilus? ¿Qué viene para este próximo año? Entonces, ¿cómo concluirías esta conversación, Anel? Ay, pues yo diría una consigna que es un humanista que no se implica en las luchas de su tiempo, es un humanista inútil, ¿no? Porque pues se vuelve pues prácticamente en un condensador de conocimientos, pero que no tiene aplicación, ¿no? Entonces, creo que este espacio es también un espacio para comunicarle a la gente qué es lo que está pasando con su dinero, ¿no? Y esto implica que todos estamos dentro de la crítica que se debe hacer a este sistema académico, ¿no? O sea, estamos nosotras como profesoras, estás tú como estudiante, pero está también el señor que vende tamales, porque el señor que vende tamales paga impuestos para que pueda haber becas, para que pueda haber plazas, para que pueda haber maestros, ¿no? Entonces, ¿qué podría concluir? Pues yo lo que podría decir es que además de la reformulación que necesita la academia, porque, a ver, yo creo que el sistema tal y como está tiene que desaparecer, ¿no? O sea, este sistema de la puntitis aguditis y esta cosa como de esto que mencionaba mucho Rosy, ¿no? El prestigio, ¿no? Yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. Es decir, que entendamos también y que entiendan todas las personas que pertenecen a este mundo que debemos ser quizá los profesionistas más humildes del mundo, porque somos los que estamos más cerca de toda la población a la que estamos educando. Entonces, en este sentido, pues, mi mensaje final sería, pues hay que armar la resistencia, ¿no? O sea, finalmente, por aquí, por allá, como sea, irnos, creo que el problema es encontrarnos, ¿no? Porque como decía Shere, hay mucha gente que a mí me impresionó mucho tantos mensajes que llegaron al cartel y bueno, ahorita los mensajes que han llegado. Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Tutibilus. Y pues rápidamente, Tutibilus es un espacio de agitación histórica, es un espacio virtual de enseñanza libre de la historia y lo que hacemos son temporadas, ¿no? De ágoras y tarantelas. Y pues pueden ir viendo en Facebook, en nuestras redes también ya estrenamos TikTok y en Instagram. Pueden buscar ahí los datos de nuestros próximos programas de estudio que van a estar bien interesantes, ¿vale? Y de verdad, con todo el cariño del mundo, les digo a las 3 personas que están aquí que muchísimas gracias porque yo sé que desnudarse no está nada fácil, ¿vale? Gracias. Pues bueno, primero quiero agradecer a nombre de Tutibilus y a nombre mío personal por las 3 excelentes mujeres que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muy interesantes sus posturas, muy interesante la forma en la que tienen de analizar lo que es la academia. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Creo que ustedes son una parte fundamental porque ustedes pueden llevar este mensaje y de granito en granito de arena esto puede llegar a cambiar. Lo importante de esto es, como dice Anel, que las cosas no se queden únicamente como algo teórico, que de alguna forma esto nos mueva a querer modificar esta forma de que tenemos de entender al académico alejado, su nicho, que no se puede mover, ¿no? Y que de alguna manera todos los que estamos interesados en una ciencia, en todos los que estamos interesados en entrar a la academia, poder refrescar esa academia, eso es muy importante. Voy a leer un par de últimos comentarios. Yesenia Arredondo nos dice, ha sido una charla muy útil para mí. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también otro comentario por ahí. A ver, vamos a ver. No, ya no tenemos comentarios. Entonces, agradezco mucho a las compañeras por su atención, por estar presentes, a los que nos pusieron atención durante todos estos 1 hora 43 minutos. Esperamos que nos sigan acompañando. Y bueno, les envío un abrazo muy fuerte y como dicen la Cherezada, hagan lo que les gusta, que eso es muy importante. Como dice Rosy, busquen algo nuevo, algo innovador, y como dice Anel, también busquen la resistencia en cualquier lugar que se encuentren. Que tengan muy, muy buena noche y seguimos en contacto. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.
come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come near, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste, cause we could be expensive.